Bienvenidos a nuestro programa, bienvenidos a esta pequeña tertulia en la que se oyen pocas voces, pero sabemos que hay muchas opiniones, muchos aportes. Nos escriben cartas, nos dicen, nos cuentan, nos hablan del programa, nos dicen cómo les parece, cómo ven el programa. Nos hablan de las respuestas, nos comparten situaciones semejantes que ustedes viven. En fin, aunque estemos poco, aunque ahora solamente les hable yo y hoy Rosa a través de la carta que nos ha escrito, sabemos que la tertulia es amplia y que la tertulia es grande. Nos alegramos pues por ello, porque a fin de cuentas ese es uno de los objetivos del programa: conversar, compartir y hacer extensiva un poco nuestra experiencia para que todos puedan beneficiarse de ella. Rosa, nos escribe hoy una carta en la que nos plantea una situación que se da tanto por parte de los esposos como por parte de las esposas. En este caso es Rosa la que nos habla y es por parte de su esposo por la que se crea una situación de dificultad en la casa. Nos dice así: soy madre de familia, casada hace 19 años y tengo 5 hijos. Hace meses mi marido, hijo único, trajo a vivir a casa a su madre, que vivía sola y es ya muy mayor, porque tenía miedo de que le pasase algo. Siempre le horrorizó pensar en llevarla a una residencia. Yo estaba de acuerdo, pues como católica que soy, tampoco permitiría que fuese a una residencia. Yo sabía que la convivencia no iba a ser fácil, ya que mi suegra siempre me ha tratado con desdén y hasta con desprecio, y tanto mi madre como ella están bastante apegados. Pero desde que llegó mi suegra, la convivencia en la familia cada vez va peor. La relación de mis hijos con su padre ha empeorado y hay un clima de tensión en casa. Aunque yo trato muy bien a mi suegra, incluso podría decirse que la tengo en palmitas, ella nos malmete a todos contra mi marido. A espaldas de mí se le queja de que la trato mal y que sus nietos la faltan al respeto y no la hacen caso. Mis hijos a veces le sueltan cualquier cosa, pues están hartos de ver cómo quiere enfrentarme con su padre. A veces, cuando mi marido llega de la oficina, se la encuentra llorando, esperándole pegada a la puerta de entrada y diciendo que la tratamos mal y que quiere irse a su casa. Entonces mi marido, si no se pone triste y se enfada, nos mete unas broncas terribles, y ya que siempre le da la razón. De vez en cuando mi suegra se va a su casa sola y mi marido, cuando llega y no la ve, la llama por teléfono y le dice que se ha ido porque la tratamos mal y prefiere estar sola en su casa. Entonces la trae a casa de nuevo y vuelve a empezar. Cuando se trata de su madre, mi marido no me escucha. Yo le entiendo porque es su madre y la quiere muchísimo, pero no se da cuenta por lo que estamos pasando y yo no quiero enfrentarme a él. Yo, aunque me pongo cada vez peor por lo que está ocurriendo y creo que empieza a afectarme psíquicamente, puedo sacrificarme y soportarlo todo. Pero tengo que decirle a mi marido que tiene que llevarla a una residencia, al menos por sus hijos. ¿Puede darme alguna solución? Rosa, dice el refrán castellano que mal de muchos consuelo de tontos. Y no se trata realmente de eso. Se trata más bien realmente de que desgraciadamente no es su caso el único y desgraciadamente tampoco será el último. El problema surge porque en el fondo falta convivencia entre los esposos y falta una experiencia de amor mutuo entre los esposos. Cuando las personas son mayores es muy fácil crear dificultad aún sin saberlo y aún sin pretenderlo. Y cuando las personas tienen ya cierta edad, es muy fácil que vivan imaginativamente situaciones
que no son reales, pero las viven como reales, como si fueran verdad. Y entonces ellas mismas se construyen unos dramas que desconciertan pues al más pintado. Yo creo que en primer lugar el planteamiento no es ver qué hacer con la madre de su esposo. El planteamiento es revisar usted con su esposo y con sus hijos, primero usted con su esposo, revisar un poco la relación del matrimonio, la relación de la conversación, la fiabilidad, la confianza, todo lo que comporta esa relación de esposos que supera toda barrera y toda dificultad. Quizás ahí radique una parte del problema, que por cualquier circunstancia de la vida ustedes han ido conviviendo más superficialmente y necesitan recuperar de nuevo una convivencia como más íntima, como mucho más personal y mucho más próxima, dejando un poco de lado el tema de la madre de su marido. Ese es un tema que después deberían ustedes analizar la situación en que ella está, y cuando usted y su marido logren entenderse y logren compartir y logren hacer un voto de confianza, renovar un voto de confianza mutuo, entonces será fácil hablar de la madre de su esposo. Primero pues reconsiderar con su esposo la situación en que están viviendo, dejando a un lado el tema de la madre. Muchas veces es muy fácil, si es que es muy fácil, caer en la rutina, usted la rutina de estar en la casa, trabajando en la casa, y su esposo la rutina de estar en la oficina, libre de todo tipo de problemas domésticos, libre de todo tipo de dificultades domésticas, embargado en el trabajo, embargado en su quehacer en la oficina, y cuando llega a casa se encuentra con un mundo desconocido y se encuentra con una opinión, con una situación a la que quizás muchas veces, cuando falla la convivencia íntima y la relación personal de confianza entre el esposo y la esposa, pues normalmente se cree lo que se dice. En este caso es su suegra, pero podría ser también cualquiera de sus hijos, que le fuera a su padre con el cuento de que usted lo ha castigado injustamente y su padre le levantara el castigo. Es decir, eso es fácil de que ocurra, porque usted está todo el día en la casa trabajando, moviéndose entre unas personas determinadas, conviviendo mucho con su suegra en este caso y con sus hijos, y su marido convive poco con su madre y con sus hijos. Por eso es necesario primero potenciar esas conversaciones personales cuando su marido llegue a casa, que usted pueda dejar las cosas que está haciendo, que pueda sentarse con él, o que pueda él entrar, si está usted preparando la comida, que me imagino sería lo que me diría, que no podía dejarse la comida porque entonces no comerían. Bueno, pues si usted está preparando la comida, entonces simplemente esperar y después de comer conversar con su esposo. ¿Cómo te ha ido la mañana? ¿Cómo te ha ido la tarde? ¿Cómo te ha ido el trabajo? Y eso por ambas partes. ¿Qué es lo que va bien? ¿Qué es lo que no va bien? ¿Qué dificultades has encontrado? ¿Qué dificultades has tenido? Y eso vuelvo a repetir, por ambas partes. Tanto usted para con su marido y su marido para con usted. En esos diálogos saldría evidentemente el tema de su madre. Pero bien, el tema de su madre, restablecida esa confianza que ha caído en la rutina, restablecida esa confianza que ha caído en lo cotidiano, que se ha dejado resbalar, diríamos, y que cae sobre uno, pero sin dejar mella. Restablecida pues esa confianza, su marido escucharía con
diría con seriedad lo que usted le dijera sobre su madre. Después también, evidentemente, usted tiene que aprender a hablarle de su madre. No soltarle las situaciones que ella crea así como de golpe, sino tratando de justificarla y tratarlo de hacerla entender que es mayor, y entonces pues ella a veces se imagina cosas que no son reales, a veces vive las cosas como le parece, a veces ella se encierra en su cuarto y no quiere saber nada de nadie. Un poco explicarle, no con animosidad, pero sí explicarle un poco la conducta de su madre como si fuera algo normal, algo que usted comprende porque su madre es mayor y porque las personas mayores pues algunas tienen ciertas dificultades, otras muchísimas no, gracias a Dios, porque mantienen la cordura y mantienen la mente despejada, pero hay algunas que no mantienen la mente tan despejada ni la situación les resulta tan fácil, y entonces se crean dificultades que no son reales. Eso por una parte, que pienso que ahí tendría usted el principal trabajo a realizar con su esposo para recuperar la pasión del amor mutuo y la fuerza de confianza del uno con el otro, el creer de verdad el uno en el otro, el amar de verdad el uno al otro por encima de cualquier otra circunstancia. Aquí se crea el problema de que él es hijo único y su madre es, pues sí, pues quizás la que lo ha protegido, la que lo ha mimado, lo que lo ha consentido, y de alguna manera, como usted muy bien dice, él se siente deudor con su madre. Pero él tiene que aprender que es deudor de usted, que desde que él se casó, su madre debe pasar a un segundo plano. Desde que él se casó, la primera en su vida tiene que ser usted. Su madre también, pero en un segundo plano. Y él tiene que recuperar que a quien tiene que creer es a usted, y a quien tiene que justificar es a su madre. Son dos planteamientos distintos. Uno es querer y por tanto creer, y el otro es justificar las situaciones que crea la madre. Y entonces lo normal sería que su esposo la consolara a usted diciéndole, bueno, piensa que ya es mayor, piensa que no tiene muy claras las cosas, que a veces pierde un poco el norte, que no se da cuenta y se imagina situaciones. Pero claro, primero hay que dar el primer paso y no dejar que el segundo se coloque en primer lugar. No dejar que la madre sea la protagonista de la historia, sino usted es la protagonista de la historia junto con su esposo. Ustedes son los protagonistas, y esa unidad que debe de existir entre ustedes y que ustedes deben de revitalizar con todas sus fuerzas, eso es el número uno, es lo primero. Y es restablecido eso como lo primero, lo segundo se entiende de manera distinta. Por eso decíamos, en un segundo paso usted le podría comenzar a hablar a su esposo de las conductas irregulares de su madre y de cómo él no debe prestarle tanta atención a lo que dice, ni enfrentarse ni a sus hijos ni a usted. Porque su madre lo que hace es una maniobra para ser el centro de admiración o el centro de atención de su hijo, y entonces no se da cuenta y barre con todo lo demás para quedarse de nuevo a solas con su hijo. Ese es el problema de la madre. Ella quiere ser el centro de atención de su hijo. Es lo único que le importa. No es que la trate con desdén o que la maltrate o que trate a sus nietos de malas maneras o que trate de enfrentarlos con su padre o a usted con su marido. Eso es un problema distinto, es una consecuencia. Todo eso es para ser ella el centro. Bien, pues busquen una fórmula
deberán ustedes de buscar una fórmula para que ella de alguna manera viva siendo un poco el centro, sintiéndose el centro, sintiéndose que todo el mundo está pendiente de ella, qué es lo que quiere, qué es lo que busca, pero viviendo ustedes y sus hijos en el lugar que les corresponde. Sé que a veces no es fácil, pero no es una solución llevar a su suegra a la residencia. En la residencia ella se moriría desconsolada porque no tendría hijo y habría perdido a su hijo único y no tiene otra cosa y no pueden condenarla a vivir en una residencia donde en muchos de los casos hay personas con problemas de Alzheimer, con problemas de falta de sentido, con problemas de desconcierto, de gritos incluso, y porque normalmente en las residencias pues hay todo tipo de personas mayores, unas que están bien y otras que no están tan bien. Y la convivencia a veces se hace difícil, porque algunas lo único que crean son problemas. Pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? Tienen ya una edad muy grande, o tienen ya mucha edad y han perdido un poco el norte de sus vidas, han perdido la cordura, ¿y qué vamos a hacer? ¿Abandonarlas en la calle como si fueran perritos? No, hay que recogerlas en lugares especiales. Pero su suegra no está así todavía. Y por consiguiente llevarla a una residencia sería condenarla a un estado de infelicidad completa. Sé que en el fondo es lo más cómodo, sé que así usted piensa se resolverían los problemas, pero no creo que se resuelvan los problemas. Si su suegra y su marido están, como usted dice, son bastante dependientes el uno del otro, su marido sería infeliz y cada vez que fuera a ver a su madre volvería más infeliz. Con lo cual tampoco resolverían el problema. Su marido iría cargando un problema de infelicidad que al final lo haría saltar en contra suya y en contra de sus hijos, por haber permitido que su madre estuviera en una residencia. Creo que por una parte pues repetimos, primero una conversación entre ustedes dos para recuperar todo lo que han perdido en su relación personal, sobre todo la credibilidad y la confianza, que su esposo esté seguro de que usted también quiere a su madre, y porque la quiere le dice lo que hace y lo que pasa para buscar juntos un remedio, una solución. Segundo, decía de los hijos. Con los hijos usted debe tener una conversación con sus hijos muy seria para hacerles comprender que la abuelita no está muy bien, que la abuelita está perdiendo un poco la cabeza, que la abuelita vive las cosas como las vive, pero que eso no es que sea verdad, pero ella cree que es verdad, que las cosas son así, y que entonces que la dejen un poquito a sus anchas, que no le den importancia y no le hagan caso, que se marginen un poco de la vida de la abuela, pero que sí, cuando lleguen, que le den un beso, que la traten con cariño, y cuando ella se meta con ellos o trate de ponerlos en contra de su padre, pues entonces ellos que sonrían y no digan nada, ni protesten, ni se quejen, porque entiendan que su abuelita no está muy bien. De esta manera ellos vivirán en paz también. La única que vivirá con una situación más complicada es su suegra, porque en el fondo ella no está bien del todo, y entonces todo eso que vive lo seguirá viviendo, pero es posible que no, ya dependerá de la seguridad que su esposo tenga en usted, que su esposo tenga en sus hijos, y entonces esa seguridad que su esposo tenga en usted y en sus hijos
harán que su esposo, cambiando de actitud con su madre, la trate como si fuera, valga la comparación, la reina de Saba, y entonces ella tenga de su hijo aquello que busca y ustedes no sean para ella ese inconveniente que ella ahora ve para que su hijo sea pues lo máximo que ella tiene. Es un poco, si quieren, revisar toda la convivencia familiar, revisando los principios, revisando los fundamentos, revisando el proceder, pero también con un poco de conmiseración y misericordia con su suegra, que está entrando en una edad difícil y que está entrando en una edad en la que lo que necesita es que ustedes comprendan que ella no está bien, aunque ella no lo reconozca. Ella necesita que ustedes lo entiendan, pero su marido necesita saber que usted lo entiende y que usted lo vive bien, que sus hijos lo viven bien, y entonces hagan una piña, ustedes únanse profundamente para salvar a la abuela, pero no como enemigos enfrentados como están ahora por su esposo y frente a usted y a sus hijos, sino como asociados, en el ánimo de dejar que la abuela, llega a una segunda infancia en la que quiere ser el centro del universo. Bien, pues hagan las cosas de manera que a ella le parezca que es el centro del universo. De esa manera ella estará tranquila, ustedes estarán contentos, vivirán una vida normal, ella dirá cosas improcedentes y a ustedes no les afectará, y de esa manera ustedes vivirán bien. Y eso es lo que hemos de buscar. Si ella llega a una situación imposible, pues entonces habría que llevarla a una residencia. Pero si llega a una situación imposible, creado ya el clima familiar y la convivencia entre ustedes dos, entre usted y su esposo, y entre ustedes dos y sus hijos, con esa convivencia correcta, que eso es lo que hay que salvar sobre todo. Si eso se salva, su suegra vivirá con ustedes en paz y concordia, aunque meta cizaña, pero no resultará en prejuicio de ustedes, aunque diga cosas improcedentes que tampoco les dañarán a ustedes. Simplemente lo hará, lo dirá y ahí se quedará. Hable pues con su esposo, revitalicen su matrimonio, su unidad esponsal de esposos, revitalicen su confianza mutua, revitalicen su entrega mutua, hablen con sus hijos, háganles comprender que la abuela es mayor y tiene algunas teclas que ya no funcionan bien, y que entiendan y que no se enfaden y que tengan paciencia. De esa manera todos, yo pienso, recuperarán la paz en el hogar. Y en fin, espero que sea de ayuda para ustedes, y en cualquier caso, Rosa me vuelve a escribir cuando quiera. Que el Señor los bendiga y hasta nuestro próximo programa.